Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Joffrey Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com. Allí está la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Recuerde, Rema es con H, R-H-E-M-A, mundial.com. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente y le van a llegar los audios y las enseñanzas, los pósters y los resúmenes completamente gratis a su dispositivo móvil. Si usted no tiene tiempo de escuchar la enseñanza en la mañana por cuestiones de trabajo, de diligencias personales, de trabajos domésticos y tiene un teléfono inteligente, se puede bajar la aplicación Telegram y unirse al canal, porque por allí se envían los audios y usted puede escucharlo a las 2 de la tarde, a las 4, a las 5, a la madrugada, en la noche, en el horario que usted así mejor le convenga. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la bendición de estar allí suscrito al canal de Telegram. Y por supuesto, usted puede compartir por sus redes sociales, por sus estados de WhatsApp, los pósters, los resúmenes de las enseñanzas que se transmiten diariamente acá, y haciendo eso, está haciendo un multiplicador de la verdad. Amén. Está enseñando a la gente o lo está sacando de la ignorancia. Por lo tanto, ese trabajo que usted puede hacer de multiplicar la verdad a través de sus contactos, no importa que no le pregunten al principio, pero no siempre será así. Lo importante es que usted está sembrando. Cada vez que usted coloca un póster, una imagen en sus redes sociales que tengan que ver con la palabra, o el resumen que usted lo puede conseguir allí en Telegram, en sus redes sociales también, y la persona que vea su estado, que vea sus redes sociales, va a leer eso, y ya allí usted está sembrando la semilla. Amén. De esa manera podemos predicar las buenas nuevas. Amén. Hay muchísimas maneras hoy en día de predicar las buenas noticias. Por supuesto, por las redes sociales, usted puede compartir los audios también a las personas que estén interesadas. Y por supuesto, aquellos que estén interesados y usted ya se siente en la capacidad de enseñarles la palabra, pues invítelo a su casa, invítelo a una merienda, invítelo a el almuerzo, invítelo en Shabbat también para su casa. Amén. Aquí ¿qué primero tenemos que tener organizada la casa? Porque usted no va a invitar a alguien si su casa, todavía su esposo o su esposa o sus hijos no están alineados a la palabra. Entonces, la primera etapa es que la casa esté vivificando la escritura. Mamá, papá, hijos, abuelos, sobrinos, todos los habitantes de esa casa tienen que estar alineados, todos vivificando la escritura. Y una vez que todos estén vivificando la escritura, poniendo los mandamientos por obra con emuná, celebrando las fiestas bíblicas, allí es cuando el Eterno le enviará a aquellos que han de ser salvos a su hogar, porque con su testimonio de vida, con su vida, con sus obras, con lo que usted hace, es que la gente va a ver el poder transformador de esta palabra. Amén. Si usted todavía tiene peleas con su esposo, si usted todavía no ha perdonado a sus padres o sus padres no le han perdonado, si todavía eso no ha ocurrido, usted no puede invitar a nadie. O nadie va a ser enviado para su casa, porque ese hogar todavía no está alineado a la Torá. Amén.
Muy bien. Entonces hay muchísimas maneras de predicar esta palabra. Primero el orden en casa, para luego, una vez que la lámpara esté encendida en el hogar, sea puesta sobre el almud de la familia. Amén. Para iluminar, para salar a toda la familia, a los padres, a los sobrinos, a los cuñados, a los primos y por supuesto también a la comunidad donde usted vive, sus vecinos. Amén. Muy bien. Bueno, dicho esto, amados hermanos, esa es la bendición de estar allí en el canal de Telegram. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial, Rema Mundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza al canal, usted esté al tanto de la misma. Bueno, dicho esto, nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional, por la plataforma WhatsApp es más 58-414-583-5958. Más 58-414-583-5958. Allí está disponible ese número telefónico por la plataforma WhatsApp para que usted envíe su audio, su mensaje de texto, con alguna duda, con alguna inconveniente, algo que quiera saber, que no tenga claro, y si nosotros estamos en la disposición de ayudarle, gustosamente lo vamos a hacer. Es decir, que el Eterno nos use. Amén. Que nos use para ayudar en su duda. Bueno, dicho esto, amados hermanos, vamos a continuar con esta poderosísima serie que hemos intitulado Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Orientales. Porque resulta y acontece que Israel está ¿en dónde? En Oriente Medio. Amén. Muy bien. Y la gente que vive en Oriente tiene tradiciones, usos y costumbres diferentes a las de los europeos y por supuesto que a los de los americanos. Pues a nosotros nos, entre comillas, descubrieron los europeos. Y usted sabe cuál fue la enseñanza que heredamos. Nosotros somos así en América porque los europeos nos enseñaron a vivir así. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Que no debemos vivir como los europeos, debemos vivir como los asiáticos, específicamente de Medio Oriente. ¿De dónde? De Israel, la tierra prometida. ¿Amén? Muy bien. Entonces, mentalidad europea, mentalidad olímpica, mentalidad romana es la vieja naturaleza que debe morir. Ese es el viejo hombre que debe morir para que nazca el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El oriental, específicamente de Oriente Medio, de la tierra Kadosh, Israel. Aquí, entonces por eso es que aquí en América tenemos que morir a la fe europea, que es grecorromana, a las costumbres y tradiciones europeas que son grecorromanas y nacer de nuevo en Israel con las costumbres y tradiciones de Medio Oriente. Amén. Muy bien. Ese es el cambio espiritual que han estado profetizando muchos apóstoles y profetas grecorromanos de la iglesia cristiana. El cambio es ese. Mientras no haya un cambio espiritual, no va a haber un cambio material, porque nada acontecerá en lo material que primero no se geste en el mundo espiritual. Amén. Entonces, si nosotros queremos cambiar lo que estamos viendo con los ojos de la carne, primero tenemos que cambiar lo que estamos viendo con los ojos espirituales. Por eso se hace necesario que Yahshua nos abra los ojos. Vamos a orar para continuar. Barehut et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach leolam baed.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torá. Bendito es el Eterno, donador de la Torá. Yevarejeja Adonai beish meneja, Yaer Adonai panaf eleja, Vijuneka, Yisha Adonai panaf eleja, Beyashem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Quedamos ayer que íbamos a ver cómo se alumbraban las casas de los campesinos cuya espacio era de un solo cuarto. Amén. Estamos estudiando aquí un poco acerca de la arquitectura. De ingeniería civil que está escrita ahí en la Sagrada Torá. A Moshe Rabenu, Yod-Hei Vah-Hei, le indicó cómo debían fabricar sus casas y qué reglas debían cumplir para no ser culpados por asesinato. ¿Cómo así, hermana? Bueno, el que no construyera el pretil en el techo de su casa y alguien caía, se lisiaba o moría, la culpa era del constructor de esa casa, que no cumplió con los requerimientos establecidos en la Sagrada Torá para evitar que alguien cayera del tejado, cayera del techo. Amén. Entonces, si eso sucedía, el constructor de esa vivienda era acusado de asesinato por negligencia en la construcción de su vivienda. Imagínense cómo era la cosa de estricta, y era precisamente para cuidar al constructor de esa vivienda de no ser acusado de asesinato. Amén. Muy bien. Miren qué tremendo. Por eso es que hay que obedecer la instrucción en justicia del Eterno Yod-Hei Vah-Hei. Quedamos ayer que íbamos a estudiar acerca del alumbrado de la casa, porque la Biblia fue escrita en un tiempo en donde no había electricidad ni hídrica, o sea, ni por el agua, ni por el viento, eólica, ni tampoco solar. No había electricidad. ¿Cómo era el alumbrado de estas casas? Eso es lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Entonces, el uso bíblico de la palabra candil, las versiones bíblicas antiguas usan la palabra candil con mucha frecuencia. Esto es porque los candiles, amados hermanos, se usaban mucho en tiempos de esas versiones. La traducción literal de la palabra original se usa con el nombre de lámpara o luz. Amén. Por ejemplo, lapid, L de lápiz, A de aro, P de perro, I de iglesia, D de dedo. Lapid en hebreo significa antorcha, lámpara, luz. Amén. Por eso es que cuando usted lee en la escritura, Débora, la mujer de Lapidot o la esposa de Lapidot, Lapidot no es el nombre de un ser humano. Lapidot es lámparas, luz, antorchas en plural. Porque si le estoy enseñando que lápiz es una luz, una lámpara, una antorcha, lapidot, la OT, es el plural de la palabra lapid. Amén. Entonces Débora era una mujer de luces,
de lámparas, de antorchas. Amén. Mujer, muy bien. Una mujer de fuego. Eso es lo que era Débora. Débora no estaba casada con un ser humano. Débora, la cabeza de Débora, era Yod-Hei-Vah-Hei. Amén. Muy bien. Entonces, la gente de tiempos bíblicos nada sabían de candiles, sino que estaban familiarizados eran con las lámparas. Entonces, cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, adoptaron el uso de las lámparas de los cananitas, la que consistían en una vasija de tierra para contener el aceite y un pico estrecho para sostener la mecha, para que usted se lo pueda imaginar, así como la lámpara que nosotros vimos en las comiquitas, que fue no hace mucho, la lámpara de Aladín. Ajá, pero esa lámpara de Aladín era de barro, y por el conducto ese, por el piquito de esa lámpara era que colocaban la mecha, y adentro de la lámpara colocaban el aceite. Amén. Entonces, era una vasija de tierra donde se colocaba el aceite, una vasija de arcilla que fabricaban ¿quiénes? Los alfareros. Muy bien, ahí metían el aceite y el piquito estrecho, así como la lámpara de Aladín, para meter ahí la mecha, que la mecha era de hilo de lino. Amén. Muy bien, entonces se encendían la mecha y bueno, constantemente estaba encendida esa mecha y solo se quemaba hasta el final esa mecha si la lámpara se quedaba sin aceite. Por eso es que esa mecha podía durar ahí tiempísimo, mientras usted mantuviera la lámpara llena de aceite. Entonces, como 1000 años después, la lámpara de la comunidad mesopotámica fue importada y usada en algunas partes en la nación de Israel. Esta lámpara tenía un tubo cerrado para la mecha, así podía llevarse, sin peligro de derramar el aceite, porque las lámparas hechas de arcilla no tenían tapita, entonces se corría el riesgo de que el aceite se derramara. Era algo muy rudimentario. En el siglo V antes del nacimiento de Mashiach, unas hermosísimas lámparas griegas de un negro vidriado se importaron y se hicieron muy populares. Amén. Que son las lámparas más o menos que usted ve que se les coloca querosén, lámparas de querosén. ¿Usted ha visto una lámpara de querosén en el campo? Mi abuela tenía lámpara de querosén. Más o menos así eran las lámparas que fabricaban en Grecia. Amén. Muy bien. Para el 3er siglo antes de Mashiach, la lámpara vieja tipo platillo casi había desaparecido. Es decir, la lámpara esta que les hablé al principio, hecha de arcilla, tipo lámpara de Aladín. Pero en el siglo II, los macabeos, ¿saben? Los macabeos de la época de Hanukkah, resucitaron, si se quiere decir, el uso de este tipo de lámpara rudimentaria que utilizaban los israelitas apenas entraron a tomar posesión de la tierra prometida, que estaban más de acuerdo con las viejas tradiciones hebreas. Cuando el Imperio Romano se propuso dominar Israel, las lámparas que se usaban eran importadas o fabricadas con modelos extranjeros. La época en que el Imperio Romano toma control de Israel, ¿cuál es? Si más o menos en el año 350 antes del nacimiento de Mashiach, por allí todavía estaba el Imperio griego teniendo control de Israel, más o menos entre el año 350 antes de Mashiach y 200 y tantos fue que el Imperio Romano entró en guerra con el Imperio griego y tomó posesión
de la tierra de Israel. Amén. Muy bien. Entonces estamos hablando de aproximadamente 250 años antes del nacimiento de Mashiach, de Yahshua, cuando el Imperio Romano empezó a dominar estas tierras. Amén. Entonces las lámparas de las vírgenes usadas en los tiempos de Mashiach era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo, con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramase. Entonces, también, esta era la lámpara de mano, pero también había una lámpara de pie. Amén. En tiempos antiguos, esta lámpara de pie no era de uso común. Entonces, las lámparas se ponían en lugares como un saliente de piedra de la pared, en un quiciecito, para que alumbrara toda la casa. En los tiempos de Mashiach, las lámparas de pie eran ya de uso general, o sea, ya se estaban modernizando. Eran altas y se ponían sobre el piso. Últimamente, los arqueólogos en este tiempo han encontrado algunas lámparas de pie de bronce de 14 pulgadas de altura, que eran usadas ¿dónde? En los palacios. Recuerde que en la época de los macabeos el imperio griego era el dominante y en la época de Yahshua era el imperio romano. Entonces ya estos tenían otras costumbres, ya habían modernizado la cosa y entonces este tipo de utensilios los llevaron a Israel. Entonces se hacían de manera de sostener vasijas y lámparas con seguridad de que la gente pobre usaba una lámpara un poco más económica. Le explico. Imagínense una estructura de bronce, que era el material que se usaba, no había aluminio, no había nada de eso. Imagínense un tubo de bronce largo, arriba en forma de araña. Amén. Imagínense varios brazos que salían de la parte superior de este tubo de bronce. Y en las extremidades de esos ramales, en la parte de arriba de este tubo de bronce, habían como pequeños recipientes de bronce donde posaban las lámparas de arcilla que tenían el aceite y la mecha de hilo de lino. Entonces se podían poner varias al mismo tiempo. Por decirle 6, 3, 4, ¿me entiende? Muy bien. Entonces, cuando una familia tenía una lámpara de esta, pues la iluminación dentro de la casa, ya cuando la puerta estaba cerrada, ventanas cerradas, todo, podía ser alumbrados adentro. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si la familia era muy pobre y no tenía una lámpara sostén, esta se ponía sobre el almud, que fue lo que estudiamos el día de ayer. Vamos a recordarlo en Mateo capítulo 5, versículo 15. Amén. Entonces, cuando Yahshua estaba hablando con este público, usted tiene que saber que de acuerdo a las palabras que usaba Yahshua para transmitirle las enseñanzas a ese público, cuando usted ve las palabras que él usaba, ya usted puede más o menos sacar cuál era la condición socioeconómica del público que tenía Yahshua enfrente. Amén. Por ejemplo, cuando él dice aquí en Matillá capítulo 5 versículo 15 lo siguiente: cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa, o sobre el almud. Amén. Muy bien. Entonces, hay una versión, yo acabo de leer la versión Kadosh. Vamos a ver cómo dice Reina Valera. Creo que dice almud. Amén. Muy bien. Mateo 5, versículo 15. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, entonces, ¿quiénes eran los que usaban almud, hermanos? Los campesinos, que eran los que sembraban y cosechaban la tierra. Y tenían que tener a juro adentro de su casa un almud que era la medida comercial para la venta de este tipo de granos. Entonces, si Yahshua está utilizando la palabra almud, usted tiene que saber que su público, el que tenía enfrente, era campesino, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí dice, Reina Valera continúa diciendo, sino sobre el candelero. Sobre el candelero. Entonces, un candelero era una lámpara de estas de pie, que les estoy explicando, de bronce, que en los tiempos de Yahshua existían, pero en los tiempos de Moshe no existían. En los tiempos de Noé no existían. En los tiempos de Adán y Eva no existían estas lámparas. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, por estas palabras, yo puedo discernir a través de la Ruach HaKodesh, que es el que da el entendimiento y el conocimiento, que el público que escuchaba a Yahshua era campesino, era ganadero, y que tenía este tipo de herramientas en su casa. Amén. Muy bien. Recuerden lo que dijo Yahshua cuando entró a la sinagoga. He sido enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, pero también a los pobres económicamente hablando. Amén. A los campesinos, a los agricultores. ¿Cuáles fueron los discípulos de Yahshua? Los apóstoles originarios. Bueno, él reclutó pescadores, 4 pescadores tenía en su escuela, los 4 pescadores. ¿Qué más tenía? Tenía también agricultores, tenía pastores, tenía carpinteros. Bueno, él venía del oficio de la carpintería, él mismo, ¿verdad? También tenía colectores de impuestos del templo y que estaban en conchupancia allí con Roma, ¿verdad? Entonces, por las palabras que usa Yahshua para enseñar a este público, pues usted tiene que más o menos saber cuál era la condición socioeconómica de este público. Entonces, la referencia del profeta al pabilo que humea. Vamos a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, porque estamos hablando de la mecha. El pabilo que humea es la mecha de esa lámpara. Versículo 3 dice, Él no quebrará la caña debilitada, ni apagará la mecha que humea. Él traerá justicia de acuerdo con la verdad. Aquí está hablando de lo que Yahshua va a hacer cuando sea dado a conocer a los hombres. Amén. Ni apagará la mecha. Quedamos claros que para que una mecha se apagara, es decir, cuando ya no tiene fuego la mecha, sino que ya empieza, usted sabe, a botar el humito ese gris, es porque la lámpara de arcilla se está quedando sin aceite. Amén. Entonces nosotros aquí estamos siendo comparados metafóricamente con una lámpara de arcilla que adentro tiene que tener aceite. Amén. Nosotros somos ¿de qué? De barro. Y la lámpara es hecha ¿de qué? De barro también, de arcilla. Entonces, para poder ser la luz del mundo, ¿qué debemos tener adentro? Aceite. El aceite, Kadoshim. ¿Y cuál es el aceite? La palabra. Amén. Entonces, muy bien, para que ese mechurrio, ese pabilo, ese hilo, esa mecha, que era de lino entorchado, para que fuese fuerte esa mecha, no se debilitara, tenía que tener mucho aceite, el aceite correcto, mejor dicho, esa lámpara. Amén. Entonces,
Cuando una persona está enferma, es decir, que su cuerpo está padeciendo una enfermedad, esa persona es semejante a una mecha que humea. Amén. Necesita ser sana. Ahora bien, vamos a suponer que está una persona enferma, producto de enferma por el sistema digestivo. Tiene gastritis, no sabe digerir los alimentos. Ya nosotros estudiamos, ¿verdad? Las hipótesis de las enfermedades, ¿con quién? Con Hipócrates, que era el médico del Imperio griego, ¿verdad? Entonces, si una persona está pasando por problemas digestivos, ¿qué le está sucediendo, hermanos? Está padeciendo de un desequilibrio del humor amarillo, ¿verdad? Que es la bilis. Ajá. ¿Y por qué la gente tiene un desajuste con respecto a la bilis y empieza a tener problemas digestivos? Bueno, porque está estresado, porque tiene un temperamento lleno de ¿qué? De rabia, resentimiento, odio, falta de perdón, raíz de amargura. ¿Y eso produce qué? Desorden alimenticio, no come a las horas, se come toda la porquería que le ponen enfrente. ¿Y eso produce qué? Problemas digestivos, ¿verdad? Entonces por eso esa persona metafóricamente es comparada con una mecha que humea. ¿Qué necesita? La palabra del Eterno, el aceite, para que esa lámpara vuelva a ser encendida como luz para la tierra. Amén. Entonces hay que enseñarle a esa persona que lo primero que tiene que hacer para obtener sanidad en su cuerpo físico es perdonar, pedir perdón, ser libre de odio, de resentimiento, y ahí es cuando viene la enseñanza de Yahshua. Tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. Si te dan una bofetada, pon la otra. Si te pide o te roban un suéter, dale el otro. O sea, no te aferres a lo material. Entiende que la lucha que tú estás teniendo no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, no debes tomarte las cosas a pecho, porque si te las tomas a pecho, vas a padecer enfermedades gastrointestinales. Amén. Muy bien. Entonces, el mejor psicólogo que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, el mejor nutricionista, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, ¿quién es? Yod Hei Vahei, que a través de su palabra nos enseña a vivir bien para tener una vida plena. Amén. Ahora, ¿quién es el que nos enseña a vivir mal para que nos muramos antes de tiempo? El Hasatán. El Hasatán dice, véngate, no lo perdones, tienes que vengarte, porque la venganza es dulce, y tienes que seguir haciendo la Shon Hara, porque te la tiene que pagar. ¿Quién crees tú que te está hablando? El Hasatán, porque el Hasatán sabe que si tú aplicas eso, tú te vas a morir antes de tiempo. Amén. Por lo tanto, tu lámpara no puede estar sin aceite, tu lámpara tiene que estar llena de aceite. Entonces, cada enseñanza que nosotros vemos en la Escritura, amados hermanos, está comparándose con la vida de la nación de Israel en cada tiempo profético. Amén. Entonces, la mecha se hacía de hebras torcidas de lino, poniéndose luego en el depósito de aceite de oliva de la lámpara. Cuando el aceite estaba por terminarse, producía un humo molesto, así como gris. Esto era indicación para llenar de nuevo ese depósito, amén, de aceite, y ello implicaba que se apagaba la luz. Era a veces intencional, pero a veces no. Por ejemplo, si la mecha estaba muy gastada, ¿qué tenía que hacer la señora de la casa? Encender otra mecha con el fuego de la mecha que ya se estaba apagando. Porque olvídese de fósforos, olvídese de yesqueros, olvídese de encendedores eléctricos con baterías. Eso no existía. ¿Cómo se hacía el fuego en los tiempos de Yahshua? Por fricción, con
con madera o con fricción con piedra. Entonces imagínese usted que la señora de la casa se le ocurriera la brillante idea de dejar apagar la mecha. Bueno, había que pasar mediodía entonces para volver a tener la chispa para encender una nueva mecha de lino. Era trabajoso. Por eso la señora de la casa esa era una función de ella. Tenía que estar pendiente tanto de el contenido de la lámpara como del tamaño de la mecha de aceite. Porque imagínese, eso era fatal. Imagínese que una mujer dejara que la lámpara se apagara y ya eran las 6 de la tarde y había que cerrar la puerta de la casa y las ventanas de la casa. ¿Cómo se iba a alumbrar esa gente adentro? ¿Ves? Entonces, cuando una mujer dejaba apagar la lámpara de aceite dentro de su casa, era considerada una mujer necia, que no estaba pendiente de sus actividades domésticas, y una de sus actividades domésticas era esa. No le podía echar la culpa al marido porque el marido estaba por allá pastoreando ovejas o estaba recogiendo la cosecha, estaba haciendo las labores que le correspondía a él. Amén. Ahí no podía decir, es que por culpa tuya, que tú no me ayudas en la casa. No, porque ese hombre venía de allá para acá a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde de recoger el ganado, y él cómo iba a estar pendiente de que la lámpara estuviese llena de aceite o que el lino de la mecha no estuviese gastado. Amén. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Si la mecha estaba muy gastada, había que encenderla. Ya le queda un poquitico, bueno, voy a agarrar otra mecha nueva, la voy a encender con ese mismo fuego y voy a sustituir las mechas. Amén. Entonces, el siervo de Yod-Heh-Vah-Heh no debe tratar a los pobres, débiles y desamparados de la misma manera. Es decir, un buen pastor, un buen roe, un buen maestro, un buen tutor, como usted lo quiera llamar, tiene que tratar a las almas que el Eterno pone en sus manos de esta manera. No puede permitir que su lámpara, ¿verdad?, se vacíe de aceite, ni que tampoco su mecha sea consumida. Entonces, cuando el profeta habla o hace esta metáfora, usted tiene que ubicarse en tiempo, en espacio y en costumbres para que usted pueda entender este versículo bíblico. Amén. Entonces, el siervo de Yod-Heh-Vah-Heh o la sierva de Yod-Heh-Vah-Heh, ¿qué tiene que hacer? Poner aceite en esa lámpara, recortar la mecha o sustituirla. ¿Para qué? Para que esa lámpara pueda volver a brillar. ¿Y quién es la lámpara? ¿O quién es el contenedor de arcilla que le están entregando a un siervo del Eterno? Un ser humano. Porque nosotros somos hechos de barro. Amén. Y la Biblia nos compara con vasijas hechas de barro. Amén. Muy bien. Entonces, este es un cuadro de los deseos de nuestro Padre Yod-Heh-Vah-Heh, que quiere que nosotros ayudemos a los necesitados, levantando al caído y salvando al perdido. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Nosotros, cuando vemos gente que no tiene Torá, ¿qué nos enseñó Roma? Roma nos enseñó a evangelizar de la siguiente manera. Nos enseñó y nos dijo, Roma, el sistema romano, no importa que tu casa esté en tinieblas, tú tienes que salir a predicar las buenas nuevas a un gentío que tú no conoces. Sistema de evangelización defectuoso, porque se supone que tú tienes que hacerle un seguimiento a aquel que estás evangelizando. Amén. Eso es como que a ti te entreguen un salón de clase. Tú eres la maestra de 4º grado, ¿verdad? Entonces tú vas a dar clases de 4º grado un día en este colegio, un día en el otro colegio, un día en el otro colegio, y cuando tú vengas a ver, bueno, no sabes si los muchachos aprendieron o no aprendieron. Número 1, grave. Segundo, amados hermanos, que Roma nos enseñó a dar ropa
y comida a gente que no tiene ropa y comida, físicamente hablando. Amén. Bueno, que hay mucha hambre, que hay que darle ropa usada al necesitado, ya va. La condición espiritual de una persona que está pasando hambre, necesidades, vicisitudes y no tiene con qué cubrir su cuerpo es producto de una situación espiritual. Entonces debemos comenzar ¿por dónde? ¿Por el cuerpo o por el espíritu? Debemos comenzar primero por el espíritu. Si usted ve que una persona no tiene que comer físicamente hablando, ¿usted por dónde va a comenzar? ¿Usted le va a dar una arepa y ya? No, usted tiene que primero darle maná. ¿Cuál es el maná que usted le tiene que dar? La palabra. Usted tiene que darle la palabra del Eterno, que es el alimento espiritual. Fíjese que el apóstol Kefa ben Shimón, que estaba allí el mendigo junto a la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén. ¿Qué estaba pidiendo el mendigo? Dinero, una moneda. ¿Y qué le dijo el enviado? ¿Qué le dijo el apóstol Kefa ben Shimón? El hombre que fue lleno del aceite de la Ruach HaKodesh para predicar en el templo de Jerusalén y que se convirtieran los primeros 3,000. ¿Qué le dio ese apóstol a ese mendigo? ¿Le dio la moneda de oro? ¿O le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy? ¿Qué le dio? ¿Fe? ¿Le dio emuná? Le dijo, levántate y anda. Entonces nosotros en este tiempo vamos a conseguir muchos mendigos espirituales junto a la puerta del templo. Entonces, ¿qué necesitan de nosotros? ¿La moneda de oro o necesitan el maná del cielo? ¿Necesitan emuná? Necesitan emuná para que se levanten y vuelvan a caminar. Entonces, hay mucha gente que está deprimida, que está enferma, y es por falta de conocimiento de la Escritura, que es el aceite que necesita esa vasija de barro para poder ser luz. ¿Ves? Mucha gente deprimida por falta de perdón, porque no perdonan, por resentimiento, por rabia, por odio. Mucha gente deprimida por eso. Mucha gente deprimida porque está enferma, pero no sabe que la enfermedad se la produjo comer cochino frito y sigue comiendo cochino frito. Entonces, ¿cómo va a salir esa persona de esa enfermedad que le produjo el cochino frito? Conociendo la verdad, para que la verdad los ponga en libertad. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Para predicar aquí en Israel, tiene que ser con nuestra vida. Tiene que ser, yo aprendí la Escritura, ahora la vivo en mi casa, soy luz en mi casa. Ahora, a todos esos mendigos espirituales que están sentados a la puerta de mi casa, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Hacerle una arepa y rellenársela con mantequilla y queso? ¿O tengo que darle la palabra? Tengo que llenarlos de emuná para que se levanten y vuelvan a andar, porque ellos antes no estaban así. ¿Qué les pasó? Falta de emuná correcta. Se decepcionaron de la iglesia, se decepcionaron del pastor, se decepcionaron de la vecinita cristiana, se decepcionaron del cura, porque pusieron, ¿qué hace Roma? Nos enseña a poner nuestra mirada en el hombre de Dios. En cambio, la enseñanza de Yahshua es que nos enseña a poner la mirada, ¿es en dónde? En su padre. ¿Quién es el padre de Yahshua? En Yod Hei Vahei, porque hasta el mismo Yahshua lo dijo. No me llamen bueno, porque aquí el único bueno es ¿quién? Yod Hei Vahei. Entonces, cuando usted quita su mirada de los hombres que el Eterno está usando para bendecirlo a usted y le da la gloria a Yod Hei Vahei, amado hermano, usted no se va a decepcionar de ningún hombre. Porque todos los hombres estamos sujetos a tentación. Amén. Desde el apóstol, fíjese que Shaul Hatarsí tuvo que reprender a Kefa. Cuando le dijo, mira, ¿qué te pasa? Cuando estás con los judíos, eres más judío que los judíos. Cuando estás con los gentiles, eres más gentil que los gentiles. ¿Qué te pasa? Le llamó la atención.
Y era Kefa. El mismo Shaul decía, tengo un aguijón, he orado para que mi padre me lo quite. ¿Y qué le dice Yod-Heh-Vah-Heh? No, para que te acuerdes que estás en la carne. Entonces, si los apóstoles originarios estaban sujetos a pasiones, a debilidades, nosotros también. Por eso es que no podemos poner la mirada en los hombres. Tenemos que poner la mirada en Yod-Heh-Vah-Heh. Amén. Recibo la enseñanza y le doy la gloria al Padre. Honro a mi Padre y honro el instrumento que mi Padre está utilizando para yo dejar de ser un tullido de la puerta de la hermosa, que me está inyectando emuná para que yo vuelva a andar. Amén. Pero toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es ¿para quién? Para Yod-Heh-Vah-Heh. Muy bien. Mañana, si el Eterno lo permite, seguiremos hablando de este tema hermosísimo, porque cuando nosotros comprendemos y entendemos los usos, las costumbres y las tradiciones de tierras bíblicas en los diferentes tiempos en que fue escrita la Biblia, nosotros vamos a comprenderla, porque la Biblia usa mucha metáfora. ¿Metáfora qué es? Comparación. En la Biblia a nosotros nos comparan con árboles, nos comparan con lámparas, nos comparan con luz, nos comparan con sal, nos comparan con muchas cosas. Entonces, y esa comparación está enmarcada en una tradición, en unas costumbres ancestrales de Oriente, donde está el continente asiático. Amén. Entonces, solamente conociendo esas costumbres, esas tradiciones, usted va a poder entender el mensaje que tiene la Escritura para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Mañana vamos a continuar con este tema del uso de la energía, la luz, cómo era el alumbramiento de las casas de un solo cuarto en tiempos bíblicos. Así que bueno, yo oro a mi Padre, Yod-Heh-Vah-Heh, para que, suplicándole, que incline su oído a la oración de esta sierva inútil de Él, que simple y llanamente ha sido un canal que se ha dejado usar, que pasó por 1000 procesos más uno, y que todavía está siendo procesada, porque todos somos productos en proceso hasta la venida de Mashiach o que nosotros partamos. Amén. Para que la gloria del Eterno sea manifestada en cada hogar, en cada familia, en cada congregación. Porque la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si tenemos familias dispersas, si tenemos fractura familiar, si tenemos familias disfuncionales, que es ahora la terminología con la que se llaman un tipo de familias, vamos a tener una nación destruida, disfuncional y quebrada. Por eso es que el Eterno en este tiempo está recuperando la familia. La familia, tenemos que ser luz dentro de nuestro hogar primero. Amén. Para poder alumbrar a toda mi comunidad, a toda mi familia, a todo a mi alrededor. Padre, sea usted obrando en los corazones de cada una de las personas que están escuchando esta enseñanza, para que sea Mashiach quitando el velo que les impide entender la Tanaj hebrea. Sabiendo, amado Padre Celestial, que tú estás dirigiendo tu rebaño con voz audible, fuerte, pero suave. Sabemos que todo el que escuche tu voz te va a seguir. Por lo tanto, amado Padre Celestial, obreros de tu viña somos, y sabemos que mucha es la mies, pero tú enviarás a cada uno de estos obreros para recoger una cosecha que no es mía, que no es del Roe, sino que es tuya, porque cada una de las personas va a empezar a vivificar la Sagrada Escritura desde su hogar, porque donde están 2 o más congregados en el nombre correcto de Yod-Heh-Vah-Heh, ahí está tu presencia. Porque ya el Padre no habita en templos hechos de mano humana. Sea libre de esa mentira cuando le dicen se perdió la bendición porque no vino a la misa, porque no vino al culto, porque no vino a la iglesia. Sea libre. Sea libre. La presencia, la Shejinah de Yod-Heh-Vah-Heh no habita en manos hechas
no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en templos hechos por las manos de Él, que somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces sea libre de esa mentira que le dicen: te perdiste la unción de este domingo, te perdiste la unción del viernes, te perdiste la unción del culto de oración, te perdiste la unción del culto de los jóvenes. Sea libre de esa mentira, porque la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh habita en templos que no son hechos por mano humana. Habita en nosotros. Y el Eterno nos está invitando a tener intimidad con Él, cerrada la puerta, para que nuestra familia pueda ser restaurada. Y al ser restaurada la familia, la nación será restaurada, porque todo inicia en el hogar. Una familia bendecida que vive de acuerdo a la instrucción en justicia de nuestro Padre Yod-Heh-Vah-Heh va a obtener sanidad y prosperidad. Y por supuesto, amor, paz, benignidad. El fruto de la Ruach HaKodesh. Amén, ve amén. Shalom, shalom, bye.